Vamos a explicar en este vídeo las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Recordamos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, eso es muy importante, siendo entonces A y B los catetos y C la hipotenusa. Bueno, pues cuando tenga un triángulo rectángulo, yo voy a tener en un ángulo, por ejemplo en A, voy a tener un cateto que está formando A, ¿vale? Este sería cateto, le voy a llamar contiguo a A, ¿vale? Al ángulo A, ¿de acuerdo? Y voy a tener otro cateto que va a ser opuesto. B sería el cateto opuesto a A. Pero fijaros, perdona, A, esto es una A. En cambio, para B, para este ángulo B, el cateto contiguo de B es este, porque es el que está formando B. Por tanto, B ahora sería el cateto contiguo de B. ¿Vale? Fijaros que el que es opuesto a uno de los ángulos es contiguo al otro, porque A, el lado A pequeño, a B es opuesto. Por tanto, el lado A sería el cateto opuesto a B. ¿De acuerdo? Esto es muy importante de entender y sobre todo de ver, si a mí me dan un triángulo cualquiera, bueno, un triángulo cualquiera, pero siempre rectángulo, ¿de acuerdo? Si por ejemplo me dicen, este ángulo le llamo A, ¿cuál sería el cateto contiguo de A? ¿X o Y? Pues fijémonos, del ángulo A, el lado que forma el ángulo es la hipotenusa y este cateto, pues a este cateto se le llama contiguo, ¿vale? Para distinguirlo del que está al otro lado del ángulo, que se le llama opuesto. En cambio, si por ejemplo ahí me dijeran, este ángulo le llamo A, y aquí tengo X e Y, ¿cuál es el cateto opuesto de A? El cateto opuesto de A sería el del otro lado, Y. Este sería el opuesto. Y este sería el contiguo. Muy bien. Si hemos entendido esto, ya lo demás es definir, ¿de acuerdo? Porque simplemente yo voy a definir el seno, que es una relación entre un ángulo y los lados de un triángulo rectángulo, como el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, ¿de acuerdo? Borro un momento y digo, por ejemplo en este ángulo, ¿cuánto sería el seno del ángulo A? Pues aplicando esta definición, el seno del ángulo A es el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de A? B. Pues sería B dividido ¿de qué? De la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuánto vale? C. Pues el seno de A sería B dividido de C, así de sencillo. Pero por ejemplo si me hubieran pedido el seno de B, yo tengo que aplicar la misma definición, la de esta de aquí. ¿Cuánto es el seno de B? Su cateto opuesto. ¿Y cuál es el cateto opuesto de B? A dividido de hipotenusa, que siempre esté. ¿De acuerdo? Fijémonos que según cambia el ángulo, va a cambiar el valor del seno, va a cambiar los lados que yo tengo que dividir. Pues si hemos entendido eso, el resto es otras definiciones. El coseno es otra relación, en este caso no es con el cateto opuesto, sino con el contiguo, pero la hipotenusa sigue siendo. Por ejemplo, en este triángulo que tengo yo como ejemplo, el coseno de B, ¿cuánto sería? El coseno de B sería el cateto contiguo, que hemos dicho que es B, dividido de la hipotenusa, que siempre esté. Vale. Si en cambio me hubieran preguntado el coseno del ángulo A, el coseno de A sería cateto opuesto, B, dividido de... Perdón, cateto contiguo, que estoy hablando del coseno. El coseno de A sería cateto contiguo de A, el cateto contiguo de A es A, dividido de la hipotenusa que esté. Y la tangente es la relación entre los dos catetos, ¿de acuerdo? La tangente siempre se define como el cateto opuesto dividido del cateto contiguo. El cateto opuesto de A es B. El cateto contiguo de A es A. Fijémonos que la tangente, si me hubieran puesto el ángulo B, es al contrario. En B, en cambio, el cateto contiguo es B. ¿Vale? Entonces el cateto contiguo va abajo, pues B irá abajo. Y A es el cateto opuesto de B, por tanto irá arriba. Si esto me lo dan a mí con números, por ejemplo así, y me dicen,
Con este dibujo calcúlame, por ejemplo, el seno, coseno y tangente de A, sin utilizar todavía, simplemente con estos datos. Muy bien, pues yo lo que podría decir es, este lado lo puedo calcular. ¿Cómo calculo este lado? En un triángulo rectángulo, si ya tengo el cateto contiguo y la hipotenusa. Pues por el teorema de Pitágoras, como tengo ya dos lados del triángulo rectángulo, yo puedo decir que, no voy a aplicar la fórmula general, que es hipotenusa al cuadrado es cateto cuadrado más cateto cuadrado. De aquí, haciéndolo rápido, ¿vale? De aquí desarrollándolo, ya aplicando el teorema de Pitágoras, obtengo que este lado x es igual a 8,718. Muy bien, pues vamos a las razones. El seno de A, definición, recordamos, el seno de A era cateto opuesto dividido de hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de A? El cateto opuesto de A es x. Por tanto, es cateto opuesto de A dividido de hipotenusa, que vale 20. Esto lo podemos hacer, ¿vale? Esto haciéndolo me da 0,436. Lo mismo puedo hacer con el coseno, pero aplicando la definición de coseno, que era cateto contiguo. ¿Cuál es el cateto contiguo de A? Hemos dicho que es el que forma A, 18, dividido de 20. Pues esto será 18 dividido de 20, 0,9. Y por último, la tangente de A será cateto opuesto, otra vez cateto opuesto de A, es 8,718 dividido de cateto contiguo, 18. Esto da 0,484. Me podéis decir, ¿qué unidades pongo? Centímetros, no, eso es un grave error. Las razones trigonométricas no tienen unidad, porque fijaros que estoy dividiendo centímetro para centímetros, por tanto se quita la unidad. Se deja solamente 0,483, es una relación, es una razón, una división entre dos magnitudes. Se elimina la unidad y me queda simplemente la relación que existe entre ellas. ¿Vale? Las razones trigonométricas no tienen unidades. Muy bien.